Hola, ¿cómo están? Estamos ya en nuestra última clase de Creados para ser amigos de Dios. Estamos pues repasando cuál fue el proceso que llevó a Abraham en esa amistad que lo llevó a ser amigo de Dios y a ser el padre de la fe. Bueno, la semana pasada, déjenme ver, pues quedamos en el punto que en esa relación, de veras que preparando este material, me pude dar cuenta cuando el Señor dice que Él es un Dios celoso. Y pues lo había entendido de muchas maneras, pero al ver el escritor que escribe aquí y cuando Dios le pide a Abraham, le dice, dame a tu hijo, tu único, llegábamos al punto que nuestra relación con Dios no puede haber rivales. Y la verdad es que esto se dice fácil y muy fácilmente podemos decir que no tenemos rivales o no hay nada que compita con Dios. Pero al final del camino eso es probado cuando Dios nos pide algo y no se lo queremos dar, ¿no? Cuando Dios nos pide nuestro tiempo, y nuestro tiempo lo tenemos muy distribuido para nuestras cosas y decimos, Señor, me da mucha pena, pero no me alcanza el tiempo, pues entonces nuestras actividades son una rivalidad con Dios. O cuando tenemos una relación con alguien y Dios nos dice, esa relación no es correcta, no la puedes tener, y tú le dices, pues no la quiero dejar porque esa persona me da una plenitud que yo no tengo. Entonces Dios está teniendo un rival. Así que en esa relación de amistad con Dios, Dios es un Dios celoso, y aquí está probando con Abraham que él está requiriendo no solamente un tipo de amor total, porque acuérdense que vimos al principio de estas lecciones que Dios decía, que el autor de este material decía, Dios escoge a una persona que sabe que lo ama totalmente. Porque un tipo de amor menor a ese no sería digno de Dios. Por eso el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ahora, en cuanto a la fe, tenía que ser una fe total, una fe probada, una fe perfecta. Dios le dijo, anda y sé perfecto delante de mí. Abraham, padre de la fe. Abraham, amigo de Dios. Para mostrar su amistad, tenía que ser una amistad total, con un amor total, sin rivalidades. Y para ser padre de la fe, tenía que tener una fe perfecta. Así que el amor y la fe tenía que ser probados en Abraham. No podía haber un amor inferior a un amor total, y no podría ser padre de la fe si no tuviera una fe perfecta. Y para tener una fe perfecta tenía que ser probado. Y aquí está siendo probado cuando Dios le dice, dame a Isaac, a tu hijo, a tu único, no a Ismael, a tu único, al único a través del cual puede venir la promesa que yo te daré. ¿Cuál era la promesa? Tú serás padre de multitudes. Entonces ahí nos quedamos la semana pasada, y bueno, la pregunta con la que terminé es, ¿cuál ha sido mi respuesta? Bueno, es una pregunta que me haría yo, y no se crean, me quedé reflexionando mucho, pues en mis primeros pasos, cuando me enamoré del Señor y el Señor tomó decisión, Él nos lanzó un llamado como familia, a mí en lo personal también, y ¿cuál fue la reacción, verdad? ¿Fue negociar? ¿Fue decirlo, no es el momento? ¿O espérame un momento? ¿O déjame y termino esto? Y así he visto yo gente con un llamado muy grande, pero que no han podido sucumbir a la tentación de aplazar su respuesta o su disposición para acudir. ¿Cuál fue tu respuesta? No sé, te dejé pensando, espero que lo hayas meditado. Y vamos a continuar hoy en este caminar de Abraham, entre Abraham y Dios, y hoy es nuestra última clase. Vemos que, bueno, pues ya está ahí Abraham en el monte Moriah, ya está el hijo ahí puesto para holocausto. Por cierto, el hijo le dice en el trayecto, le dice, oye, padre, pues vamos a presentar sacrificio a Dios. Isaac había visto a su padre constantemente rendir sacrificio a Dios, era un rito, como
como una señal de adoración. Así que Isaac sabía que iban a adorar a Dios, que iban a presentar un sacrificio, y le dice a Abraham: oye, pues papá, llevamos la leña, llevamos siervos que nos ayuden para preparar el sacrificio, pero ¿quién va a hacer? ¿Y dónde está el sacrificio? Y le dice: el Señor va a proveer. Y cuando llegan allá al monte Moriah, coloca al hijo y lo empieza a atar. Y esto viene, lo estoy nombrando porque esto viene de la mano con lo que yo enseñé la semana pasada. La semana pasada dije: Dios preparó a Abraham y a Sara para ser los padres, tener la calidad de padres que el hijo de la promesa necesitaba tener. Así que cuando Isaac es puesto ahí como sacrificio, podemos ver que era común en la vida de Isaac ver un sacrificio. Era común en la vida en Isaac ver a sus padres amando a Dios, a ver a Abraham amar a Dios sobre todas las cosas. Así que ahora, en este momento, a él estaba tocando hacer el sacrificio, ya estaba siendo atado, ya estaba preparado, ya había sido terminado de ser atado y ya estaba preparado para recibir el cuchillo y ser sacrificado por Abraham. Pero nuevamente la voz del amigo de Abraham, Dios, le dice: Abraham, Abraham, y él nuevamente, la respuesta clásica de Abraham: heme aquí, Señor. O dicho de otra manera: a tus órdenes, Señor. ¿O qué quieres que yo haga, Señor? Y le dice Dios: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste. Fíjense, ¿qué es lo que Dios vio a través de esta obediencia? Porque ya conozco que temes a Dios, no solamente que lo amas, no solamente que crees en Él, sino ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué aprendemos de esto? Que nosotros entramos al reino de Dios y nosotros nos convertimos en hijos de Dios al recibir al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero esto no implica solamente irnos al cielo cuando nosotros nos lleguemos a morir, sino que implica también entrar a una experiencia de relación más plena y profunda con Dios, en el cual admitimos el señorío y el gobierno de Dios en nuestra vida. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nosotros recibimos y aceptamos el señorío y gobierno de Dios en nuestra vida, entonces Él tiene un derecho total y absoluto para dirigirnos y pedirnos lo que quiera, y nosotros tenemos que estar en una disposición total para obedecerle. Y esto es lo que forjó la amistad entre Abraham y Dios. ¿Cómo lo podemos ver? Porque en esa obediencia total, Abraham desarrolló un temor a Dios. No solamente amor, no solamente obediencia, sino vemos que al final dice: por cuanto conozco que tienes temor a Dios, ¿verdad? No lo sacrifiques. Entonces vemos que primero Dios llamó a un hombre que lo amaba, y en ese caminar ese hombre aprendió a obedecerlo, y entonces ese hombre ya lo amaba y lo obedecía, pero al final lo amaba, lo obedecía y le tenía un temor reverente. Resumiendo, Dios usa nuestra vida, nuestro caminar con Él para procesarnos, para forjarnos como mujeres y hombres de fe, para podernos llamar amigos. Entonces Dios llama amigo a aquel que cree en Él, aquel que le teme, y aquel que lo ama sobre todas las cosas. ¿Qué tendríamos que hacer tú y yo entonces? Pues teníamos, para poder caminar como Abraham caminó, aprender a escuchar la voz de Dios. Siempre que Dios le habló, Abraham respondió. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado, pero no hemos podido distinguir su voz y hemos ignorado esa voz? A veces
hemos omitido esa voz deliberadamente y a veces no la hemos podido reconocer. Entonces tenemos que acostumbrar a escuchar la voz de Dios y que cuando la escuchemos, nuestra respuesta sea inmediata y con fe. Veo a mucha gente recibiendo el llamado de Dios, pero no sé, déjame pensarlo. Tal vez cuando termine esta etapa de mi vida, tal vez cuando termine este proyecto. ¿Sabes? Eso muestra que entonces la persona que está oyendo el llamado de Dios no está valorando el llamado, ni está valorando al Dios del llamado, porque anteponemos otras cosas a Dios. ¿Qué nos enseña? Que en todo encuentro que tenemos con Él, levantemos un altar de adoración. Esta fue la vida de Abraham. Cada vez que Dios le hablaba, él levantaba un altar de adoración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar la voz de Dios, obedecer inmediatamente y con fe, y cada vez que nos reunimos con Él, levantar un altar de adoración. También tenemos que aprender a esperar a que Él dirija nuestros pasos, y especialmente en tiempos de crisis, ¿verdad? Porque en tiempos de crisis nosotros queremos ayudarle a Dios. También aprender a recibir la instrucción, la corrección de Dios, y si es que nos equivocamos, bueno, no condenarnos. Y si es que, además de no condenarnos, no sentirnos mal porque Dios nos disciplina. La palabra dice que la corrección es para los hijos. Así que cuando nosotros hayamos fallado, dejemos que Dios nos corrija y seamos dóciles para aceptar la corrección. Tenemos que también aprender a esperar a que Dios se revele más a nosotros, porque Él dará cada vez más y más y más de Él hacia nosotros, y así nosotros iremos afirmándonos cada vez más en esa amistad con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Alguna de las cosas que yo te recomiendo. ¿Qué podríamos esperar que Dios haga? Bueno, pues Él va a afirmar la relación que Él empezó a establecer con nosotros. Él seguirá afirmando y fortaleciendo el pacto que hizo con nosotros. Y Él va a estar regularmente interviniendo en nuestra vida, salvándonos de los fracasos a los que nos estamos enfrentando, porque somos humanos, estamos aprendiendo, estamos conociéndolo cada día más. No mandó llamar, fíjate, Él necesita para llamarnos amigos a gente que lo amen con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, y Él necesita gente que lo ame con una fe madura, total, completa, absoluta. No dijo, Él necesita gente perfecta. Así que Él se va a revelar regularmente con nosotros, interviniendo en nuestra vida, y se va a revelar a causa del pacto que hizo con nosotros, interviniendo en nuestra vida para salvarnos de nuestros fracasos, ¿verdad? Y ayudarnos a salir. Él nos va a ayudar a afirmarnos regularmente con las victorias y con bienestar, de modo que todo el mundo sabrá que Él es nuestro Dios, con el Dios que un día hicimos pactos y que nos ha llamado sus amigos. Él se va a revelar constantemente más y más de sí mismo, nos hará conocer más y más de sí mismo. Así lo dijo Jesús. Bueno, ya les dije unas cosas, ahora les voy a decir otras que antes no estaban listos para escuchar. Y aún hay cosas que todavía no se las voy a decir. ¿Por qué? Porque se estaba refiriendo a esa relación progresiva que cada vez es más intensa, que cada vez es más rica, que cada vez nos hace conocerlo más a Él. Así de la misma manera, Dios se está revelando constantemente y cada vez es más profundo y más profundo, de una manera más completa. ¿Para qué? Para seguir creciendo en nuestra amistad de amor y de fe con Él. Porque en cuanto más sea nuestro conocimiento de Él, más profunda es nuestra fe y más nuestra seguridad de servirle y obedecerle. En toda la vida de Abraham, no encontramos un indicio de resistencia. Encontramos que se equivocó. Esa es una cuestión de la naturaleza humana.
pero no encontramos ninguna resistencia a la voluntad de Dios, y eso muestra la naturaleza del corazón de Abraham hacia Dios. No había ninguna rebeldía, no había nada reservado, porque cuando hay una amistad verdadera y amas a un amigo confía, un amigo confía, un amigo responde, un amigo arriesga su vida por sus amigos. Cuando tú amas a alguien, das todo por esa persona. Un amigo conoce la voz, en este caso un amigo de Dios, conoce la voz de su Señor, demuestra interés. Un amigo no titubea. Es suficiente escuchar la voz de ese amigo para responder. El que Dios nos llame amigos es un privilegio, es algo muy especial. Un amigo es alguien que conoce muy a fondo al otro y que literalmente está dispuesto a dar su vida por sus amigos. Juan 15. No me escogiste tú a mí, te escogí yo a ti, y te escogí para que seas mi amigo. Y antes de que tú me conocieras, yo ya te conocía. Por eso Él nos llama amigos. Abraham, por su parte, creyó a Dios y por encima de sus propios deseos, inclinaciones, preferencias, intereses y razonamientos, decidió siempre obedecer a Dios. El propósito eterno de Dios fue invitar a Abraham a creer en Él, amarlo y obedecerlo. Y ese sigue siendo el propósito eterno de Dios para todos sus hijos, para ti y para mí. Y tú y yo podemos ser amigos de Dios. Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si nuestra respuesta es como la de Abraham, entonces tendremos una fe, y una fe que produce una obediencia inmediata. ¿Qué te ha pedido el Señor? ¿Qué te ha pedido tu Salvador? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta inmediata? Jesús dijo, los he llamado mis amigos, algo personal, algo cercano. Qué privilegio ser cercano de Jesús. Amigos, la amistad se revela en un sí. Sí lo voy a hacer. Aquí estoy. Que se haga tu voluntad y no la mía. Para Abraham esto significó darlo todo. Y yo creo que para la vida de todo creyente significa dar la vida, no medias tazas, no medio amor, no media fe, no media obediencia. Es darlo todo porque sabemos que todo lo podemos recibir de Él. La pregunta es, ¿tú y yo estaremos dispuestos a darlo a todo de acuerdo a los parámetros que hemos estudiado en Abraham? Después de ver cuáles fueron los requisitos para que Dios pudiera llamar a Abraham amigo, porque tú y yo somos llamados amigos por Jesús. Después de ver cuáles fueron los procesos y la respuesta, nosotros podríamos decir, Jesús nos llamó amigos, pero en base a nuestra respuesta es una respuesta que declara o evidencia que nosotros también le llamamos amigo a Él, porque Él ya nos llamó amigos. Los he llamado mis amigos y les he dado a conocer mis secretos. ¿Para qué? Para que formen parte de las acciones que yo tengo que tomar en el mundo. ¿Somos amigos de Dios? ¿Somos amigos de Jesús? La elección de una amistad con Dios es solo para aquellos que han decidido amar a Dios sin condición, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Por lo tanto, le obedece de una manera total e inmediata. Tú y yo podemos ser amigos de Dios. La invitación está abierta. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Pues es interesante, tal vez yo no quiero dejarte con este material, de ninguna manera quiero dejarte con una pesadez o con una condenación. Dice la palabra que mientras hay vida hay esperanza. Cuando comenzamos este material dijimos que hay gente que ha recibido el llamado pero que lo rechazó
Y poníamos como ejemplo la parábola de la semilla. Hay semilla que fue sembrada muy cerca del camino y se perdió. Y esto ejemplifica una vida que está muy atareada con otras cosas y que tiene otras prioridades. Pero sabes, si tú sabes cuál es el llamado que Dios te hizo y por alguna razón lo has retrasado o tal vez lo rechazaste en el pasado, mientras hay vida, esperanza. Yo quiero invitarte a que busques a Dios nuevamente, vuelve a escuchar su voz, pídele otra oportunidad, porque Dios es un Dios. Alguna vez leí un libro que me encantó, por cierto, lo presté, ya no me lo regresaron y lo traté de encontrar nuevamente y ya no lo editaron, se llamaba El Dios de la Segunda Oportunidad y esto marcó mucho mi vida. Por eso puedo ver que cuando una persona quiere reconciliarse con Dios, Dios es un Dios de una segunda oportunidad. Por eso yo pienso, nadie es desechado. ¿Quiénes somos para desechar nosotros a alguien? Dios es el Dios de la segunda, las terceras y las cuartas oportunidades. ¿Cuántas tenemos? Pues mientras hay vida, hay oportunidades. Así que yo quiero invitarte que aproveches la oportunidad que Dios te da de ser su amigo, de servirle, de ser parte de los planes que Él tiene para este mundo. La invitación está abierta. ¿Qué vas a responder? Pues eso solamente te toca a ti, eso solamente me toca a mí. Dios ya respondió. Jesús nos dijo, yo te he llamado mi amigo. Y la respuesta está en ti y en mí. ¿Queremos ser sus amigos? Pues que Dios te bendiga, que Dios te dé sabiduría. Busca la voz de Dios, busca la voluntad de Dios. Y que tú y yo seamos la generación del pueblo de Dios, de amigos de Dios que necesita este mundo, porque hay gente allá afuera que necesita oír hablar de un amor perfecto y ese amor perfecto solamente Dios nos lo da. Pues que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Voy a estar dando un material, he estado meditando, me sugirieron algunos temas, yo no sé mucho sobre, o no estudio mucho sobre escatología, porque creo que, bueno, hay escatólogos, ¿verdad? Para esto hay gente que se ha dedicado y no lo trataré de una manera muy profunda, porque para eso hay maestros específicos. Voy a tomar algunos temas que creo que son de interés o de controversia en la fe. Tal vez estaré tomando primeramente escatología o estaré tomando algunos otros temas, así que no te los pierdas y bueno, espero vernos la próxima semana. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, que tengas una excelente y bendecida semana.